Entonces, vamos a conjunto generado. Conjunto generado por un conjunto de vectores, ¿verdad? Em, bueno, vamos a, sea, le voy a llamar el conjunto B1, B2, Bn. Un conjunto de vectores en B. Y B es un espacio vectorial. Entonces, el conjunto generado vamos a ponerle un nombre a este conjunto. Le voy a llamar beta, el conjunto generado por beta es el que contiene a todas las combinaciones lineales de los vectores en beta. Es decir, tenemos que el generado por el conjunto beta es igual al conjunto de vectores en B, tales que B se puede expresar como suma de múltiplos de los vectores en beta. Para todos C1, C2, Cn escalares. Bueno, ahora vamos a verificar algunas propiedades. Bueno, primero algunos ejemplos. En estos ejemplos determinan si el conjunto beta dado genera
al espacio vectorial. B. Inciso A. B son todos los puntos en el plano y el conjunto de vectores beta es 2, 10 y 10, 8. ¿Qué tenemos que hacer para verificar si las combinaciones lineales de estos dos vectores generan a cualquier vector en R2? Entonces, tenemos que, para todo B en R2, verificar si B se puede expresar como una constante C1 por el primer vector, 2, 10, más C2 por 10, 8. Si podemos encontrar números reales, en este caso, C1 y C2, tales que al hacer estas operaciones podemos expresar cualquier vector en R2 como suma de múltiplos de los vectores en B, entonces vamos a decir que genera. Como que ahí me atoré un poco en la explicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como en este caso, este vector B no es un vector en particular, sino es cualquier vector en R2, para determinar si estos dos vectores sí generan R2, tendríamos que ser capaces de expresar C1 y C2 en términos de X y de Y. Vamos a escribirlo. Entonces tenemos XY y del lado derecho tenemos vamos a simplificar, entonces quedaría 12,1 más 10 C2 y 10 C1 más 8 C2. De aquí tenemos que, recuerden ustedes que dos vectores son iguales si son iguales coordenada a coordenada. Entonces tendríamos que 12,1 más 10 C2 es igual a X y 10 C1 más 8 C2 es igual a Y. Si podemos encontrar constantes, valores para las constantes C1 y C2 en términos de X y de Y, entonces vamos a concluir que este conjunto sí genera R2. Si este sistema es contradictorio, entonces no podrá generar a R2. Notemos que si resolvemos con eliminación gaussiana, aquí tendríamos 2,10 que son los coeficientes de C1 y 10,8, y en la parte aumentada tendríamos XY. Significa que para las siguientes veces que tengamos que hacer estas operaciones, podemos saltar estos pasos, ¿verdad? Porque ya sabemos que expresar XY como combinación lineal de los vectores en beta es equivalente a escribir estos vectores
por columna y en la parte aumentada las coordenadas del vector que queremos determinar si es combinación lineal o no de los otros dos. Y nada más debemos de tener cuidado con las divisiones entre cantidades que no sabemos si son ceros o no. Dividimos todo el primer renglón entre 2, entonces queda 1, 5 y x entre 2. Multiplicamos por menos 10 el primer renglón y lo sumamos al segundo. Quedaría 0, menos 50 más 8, menos 42. Y tendríamos entonces aquí menos 10 entre 2 es menos 5x más y. Divido el segundo renglón entre menos 42. Y multiplico el segundo renglón por menos 5 y se lo sumo al primero. Voy a escribir la cuenta abajo. Queda x entre 2 menos 5 por y menos 5x entre menos 42. Da 5y y para escribir como un denominador multiplico y divido por 21. Entonces queda 21x menos 25x es menos 4x entre 42. Y también aquí vamos a expresarlo como 5x menos y entre 42. Entonces, C1 es 5y menos 4x entre 42 y C2 es 5x menos y entre 42. Por lo tanto, y estos números están bien definidos. Aquí no hubo divisiones en ninguna parte del proceso. Hay divisiones entre expresiones que contengan x y y o sumas o múltiplos de x y y que tuviera que imponer la condición de que fueran denominadores distintos de 0 para que las divisiones estén bien definidas. Aquí todas estas operaciones están bien definidas. Entonces, por lo tanto, el generado por el conjunto de vectores beta es igual a R2. Nada más para que se entienda con un ejemplo. Vamos a ver. Denme cualquier vector en R2. ¿Siguen ahí? Cualquier vector en R2, el que ustedes quieran. 3,5. 3,5. Entonces, si en este caso x es igual a 3, y es igual a 5. Voy a calcular estos dos coeficientes. Entonces, C1 va a ser igual a 5 por 5, que es y, menos 4 por 3,
entre 42. Va a dar 25 menos 12 es 13, ¿verdad? 13 sobre 42. Y C2 sería 5 por 3 menos 5 entre 42, que es 10 sobre 42, o 5 sobre 21, pero lo dejamos así para que tengan el mismo denominador y sean más fácil hacer las cuentas. Entonces, vamos a verificar, ¿verdad? Que B se puede expresar como C1 por 2, 10 más C2 por 10, 8. En este caso tendríamos 13 sobre 42 10 sobre 42 y verificamos, ¿verdad? Tendríamos 13 por 2, 26. 26 más 100, 126 sobre 42. Y en la segunda entrada tendríamos 130 más 80, que serían 210 entre 42. Verifiquen, por favor, que 126 entre 42 es igual a 3 y que 210 entre 42 es igual a 5. Bueno, entonces lo que acabamos de hacer es encontrar coeficientes que de tal forma que para cualquier vector en R2 se pueden definir estos coeficientes para que ese vector, cualquier vector, se pueda expresar como combinación lineal de los vectores en beta. Entonces, los vectores en beta sí generan a todos los vectores en R2. Vamos a... ¿hago otro ejemplo o con ese es suficiente? Si se puede otro, estaría perfecto, A ver, maestra. vamos a escribir otro ejemplo. Ahora con vectores en R3. Tenemos el espacio de todos los puntos en R3 y vamos a definir beta como el conjunto de vectores uno menos 1, 2, 1, 1, 2 y 0, 0, 1. 0, 0. Este conjunto de vectores generará R3, es decir, cualquier vector en R3 podrá expresarse como combinación lineal de estos tres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué intuyen? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. ¿Por qué? Expresamos a ese vector cualquiera en R3 como combinación lineal de los vectores en beta.
Sí, en este caso sí van a generar, porque noten que en estos, en los primeros 2 vectores, la tercera coordenada es la misma, pero la parte en X y Y, 1 menos 1 es perpendicular a 1, 1, ¿verdad? Si nada más toman esas 2 coordenadas y obtienen el producto punto de estos 2 vectores, 1 menos 1.11 les da 0, ¿verdad? Quiere decir que los vectores en las coordenadas X, Y son ortogonales. Esta coordenada está fija, pero el tercer vector tiene ceros en las primeras 2 entradas y 1 en las segundas. Entonces, estos 3 vectores no están en el mismo plano, ¿verdad? Hay uno que se sale. Siempre que toman 2 pares, hay uno que se sale. Por lo tanto, deben de generar a todos los puntos en el espacio. ¿Cómo lo verificamos? A veces es relativamente fácil tener la intuición de si sí van a generar o no. Otras veces es más complicado, nada más por inspección, verlo. En este caso, para encontrar los coeficientes C1, C2 y C3, ¿cómo empezamos? Podemos omitir algunas cuentas, ¿verdad? Sí. A ver, díctenme. 1 por renglón o por columna. Por columna, ¿verdad? 1 Sí, menos 1, 2. exacto. Es lo que quería que me dijeran, que los vectores en beta hay que escribirlos en una matriz que tenga por columna esos vectores. Entonces, 1, 1, 2, 0, 0, 1, y en la parte aumentada, X, Y, Z. Entonces, sumo el primer renglón al segundo, tenemos 0, 2, 0, X más Y. Multiplico el primer renglón por menos 2 y lo sumo al tercero. Quedaría 0, 0, 1 y menos 2, X más Z. Divido el segundo renglón entre 2. 0, 1, 0, X más Y entre 2. El tercer renglón ya tiene un 0 en las primeras 2 entradas. Entonces queda igual. Y multiplico el segundo renglón por menos y se lo sumo al primero. Y lo que queda es menos X entre 2 más X. Entonces quedaría X entre 2 más Y entre 2. Queda esto, ¿verdad? Ah, no, con un signo menos aquí, ¿cierto? Porque el segundo renglón lo multiplico por menos, entonces queda menos X entre 2 menos Y entre 2, se lo sumo a X, queda X entre 2 positivo menos Y entre 2. Entonces, C1 es X menos Y entre 2, C2 se define como X más Y entre 2 y C3
es igual a menos 2x más z. Y estos coeficientes están determinados de manera única y por lo tanto el generado por el conjunto beta es el espacio R3. Ahora, veamos qué pasa si B son todos los puntos en el espacio y beta es casi el mismo conjunto que en el ejemplo anterior, pero solamente tiene a los dos primeros vectores. Le falta el tercero. ¿Será posible que este conjunto genere a cualquier vector en R3? Veamos qué ocurre. Tomamos cualquier vector en R3 y lo expresamos como combinación lineal Entonces, escribimos la matriz aumentada asociada a este sistema, que sería 1, menos 1, 2, 1, 1, 2, y X, Y, Z. Prácticamente repetimos los pasos, los primeros pasos del ejercicio anterior. Sumo el renglón 1 con el renglón 2, queda 0, 2, X más Y. Multiplico el primer renglón por menos 2 y se lo sumo al tercero, queda 0, 0 y menos 2Z, menos 2X más Z. Desde aquí podríamos ya concluir algo, ¿verdad? Tendremos que este sistema no es contradictorio solamente si X y Z son 0. Vamos a terminar de calcular la forma escalonada reducida de la matriz. Divido el segundo renglón entre 2. Este lo dejamos igual. Y multiplico por menos 1 y se lo sumo al primer renglón. Entonces, lo que tendríamos es que C1 es X menos Y entre 2, C2 es X más Y entre 2, y la tercera, el tercer renglón, nos lleva a una contradicción, ¿verdad? O bueno, a una restricción muy fuerte, más que a una contradicción, porque tendríamos que 0 por C1 más 0 por C2 es igual a menos 2X más Z. Pero esta ecuación es cierta si y solo si X es igual, esto es, sí, solo si, menos 2X más Z es igual a 0, y esto ocurre solo si Z es igual
a 2x, ¿verdad? Entonces, no se están generando todos los vectores en R3. Se están generando únicamente los vectores que tienen cualquier coordenada X, cualquier coordenada Y, pero la coordenada en Z es igual a 2 veces X. Entonces, el generado por beta es el conjunto X, Y, Z en R3, R3. Tal que Z es igual a 2X. Que podemos expresar como X, Y, 2X. Y por lo tanto, bueno, y este conjunto que se genera no son todos los vectores en R3, es un subconjunto de R3, ¿verdad? Si la pregunta fuera únicamente ¿genera el conjunto? Que creo que fue eso. Entonces, por lo tanto, beta no genera al espacio R3. A ver, solo para verificar que se haya entendido. ¿Quién me da un vector en R3 que sí esté en este conjunto generado? Pues 3,4,6. 3,4,6. Ese sí está. Y ahora, denme uno que no esté. Uno, uno, uno. 1, 1, 1. ¿Sí? La coordenada en Z no es 2 veces la coordenada en X y por lo tanto 1, 1, 1 no está en el generado por beta. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si nuevamente el espacio vectorial son todos los puntos en el espacio y beta es el conjunto considerado en el inciso B, que ya sabíamos que generaba, y le agrego otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Este conjunto generará o no? No, ¿No? ¿Por qué? porque tenemos más elementos. Pero si 3 ya generaban, si le agrego otro, ¿generará o no? Tendría que expresar a cualquier vector. A ver, déjenme abreviar esta escritura. Vamos a llamarle a este vector B1, B2, B3, B4 y que sea
para todo B que tiene coordenadas X, Y, Z en R3. Vamos a definir este vector B de esa manera. Entonces, lo que queremos verificar es B se podrá expresar como combinación lineal ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Se podía expresar como combinación lineal de los tres primeros? ¿Se podrá expresar como combinación lineal de 4? ¿Existirán coeficientes C1, C2, C3 y C4 en los números reales de tal manera que las coordenadas en B se puedan expresar como sumas de múltiplos de estos vectores? ¿Qué dicen? Pues tendría que ser 0, ¿no? En C4. Ajá, exactamente, ¿verdad? Entonces, por el inciso B, se tenía que, déjenme copiar los valores de C1, C2 y C3. Por el inciso B, se tienen estos valores para los primeros tres coeficientes. Y si C4 lo hacemos igual a 0, entonces se cumple, ¿verdad? Que B puede ser expresado como combinación lineal de los 4 vectores en beta. Por lo tanto, el generado por beta es igual a R3. Ahora, una cosa es que genere y otra cosa es que sea el conjunto mínimo que genere, ¿verdad? ¿Cuántos vectores deberá de tener un conjunto beta para que siempre genere R3? 3. 3. Cualesquiera o deberá tener cierta condición. Por ejemplo, si doy como conjunto, vamos a suponer, otra vez tengo el espacio de los puntos en R3 y vamos a suponer que beta es el conjunto de 1, 0, 0, 0, 1, 0 y luego 1, 1, 0. Aquí ya son 3, pero generarán. ¿Qué dicen? No, porque son puros ceros en la última. En la última coordenada. Entonces, ¿sí? ¿Cómo? Sí, en la última coordenada. Sí, entonces, en realidad, este conjunto beta, el generado por beta, es el conjunto de puntos en el espacio, ¿verdad? Que tienen coordenadas X, Y, 0. O bueno, lo podemos escribir así. X, Y, Z en R3, tal que Z es igual a 0,
¿verdad? ¿Sí? Genera a los vectores en el espacio que tienen la tercera coordenada 0, es decir, a los puntos en el plano XY. ¿Sí? Si lo vemos gráficamente, tendríamos X, Y, Z, y los que genera son únicamente los del espacio, prolongado en todas direcciones, ¿verdad? Entonces, no basta que sean 3, se necesita que esos 3 que esos 3, por ejemplo, si queremos generar el espacio, no estén en el mismo plano, ¿verdad? Entonces, tenemos necesidad de definir lo que se llama independencia lineal. Ahora, el espacio vectorial son los polinomios de grado 2 o menor que 2 con coeficientes reales, y el conjunto beta son los polinomios 1 menos x, 3 menos x cuadrada y x. Entonces, todos los polinomios de grado 2 o menor que 2 con coeficientes reales los podemos escribir así: a2 x cuadrada, a sub 1x más a sub 0, donde a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son números reales. Entonces, este es un polinomio de grado 2 o menor que 2 con coeficientes reales, y queremos determinar si P de X puede expresarse como combinación lineal de los polinomios en beta. Ahora, si logramos determinar que existan coeficientes C1, C2 y C3 que dependan de A0, A1 y A2 de manera única, entonces podremos concluir que el generado por beta son los polinomios de grado 2 o menor que 2. En el lado derecho lo que vamos a hacer es sumar términos semejantes si los hay. Tendremos entonces menos C2x al cuadrado, luego todos los términos de grado 1 que serían menos C1 más C3. Por x, y los términos independientes, que en este caso solo es C1. ¿Dos polinomios son iguales? Sí, solo sí. Los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces, A sub 2 tiene que ser igual a menos C sub 2. A0 tiene que ser igual a C1. Y A1 debe de ser igual a menos C1 más C3.
Recuerden, aquí el objetivo es expresar C1, C2 y C3 de manera única en términos de los coeficientes A2, A1 y A0. Entonces, C1 es igual a sub 0. De aquí tendríamos entonces que C3 es A1 más A sub 0, porque C1 es A sub 0, y C2 es igual a menos A2. Estos tres coeficientes están determinados de manera única y por lo tanto, el conjunto de vectores beta sí genera a los polinomios de grado 2 o menor que 2 con coeficientes reales. Y lo mismo podríamos hacer si tomamos un espacio vectorial que sea las matrices de M por N y el conjunto beta serán matrices, ¿verdad? Que deberemos determinar si generan el espacio dado. Bueno, vamos a escribir ahora otra definición que es independencia lineal. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué no utilizó el 3 de C2 por 3 menos X cuadrado? ¿Por qué no utilicé menos 3 C2? O sea, ¿por qué ese 3 no queda con la parte independiente? 3 C2, porque me equivoqué. A ver, vamos a corregir. Sí, me equivoqué. A ver, aquí es términos de grado 2 es únicamente menos C2. Términos de grado 1 es menos C1 más C3. Y términos independientes es C1 más 3 C2. Entonces, A sub 2 es igual a menos C2, A sub 1 es menos C1 más C3 y A sub 0 es igual a C1 más 3 veces C2. Y aquí ya van a cambiar las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, este sí se queda igual. Si tenemos que C2 es menos A2, podemos sustituirlo en la última ecuación y tendríamos que C1 es igual a A sub 0 menos 3 veces C2. Como C2 es menos A2, entonces más A sub 2. Y sustituimos C1 en la segunda ecuación y tenemos que C3 es igual a A1 más C1, pero C1 es A sub 0 más 3A2. Bueno, y la conclusión es la misma, ¿verdad? Pero las definiciones para C1, C2 y C3 sí cambiaron. Bueno. Independencia. Ya no hay más
dudas, ¿verdad? Ni más correcciones, ¿está bien? Independencia lineal. ¿Siguen ahí? Sí, maestra. 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 Bueno. Bueno, vamos a escribir el concepto de independencia lineal. Bueno, tenemos B, que es un espacio vectorial. Y sean los vectores B1, B2, B sub n en B. Decimos que esos vectores son linealmente independientes, que estos vectores son linealmente independientes. Si el vector 0 en el espacio vectorial, si 0 en B, se puede expresar como combinación lineal de estos vectores y a ver aquí, sí, aquí no va una entonces, va una coma. Entonces, bien, a ver. Tenemos un conjunto de n vectores en B, entonces son linealmente independientes si para el 0 en ese espacio vectorial, el 0 se puede expresar como combinación lineal de los vectores en B. Aquí el problema no es encontrar C1, C2, Cn que hagan, que expresen al vector 0. Si C1, C2, etcétera, son 0, siempre va a cumplir esta condición. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero aquí lo importante no es que haya una solución, sino que esa solución sea la única. Entonces, decimos que estos vectores son linealmente independientes si pasa esto y C1 igual a C2 igual, etcétera, igual a Cn igual a 0, es solución única. Y vamos a hacer énfasis en única. Si hay alguna otra solución, entonces ya no van a ser linealmente independientes, van a ser linealmente dependientes. Si la solución no es única, a esta solución se le llama solución trivial, ¿verdad? No es única. Entonces,
Los vectores son linealmente dependientes. Espérenme, aquí cometí un error. No copien, lo voy a corregir. Linealmente dependientes. Si la solución no es la trivial, ¿sí? No es la trivial, entonces los vectores son linealmente dependientes. Bueno, veamos algunos ejemplos para que este concepto quede claro. Determina si los vectores dados son linealmente independientes, lo voy a abreviar así, o linealmente dependientes. El primer ejemplo. B1 es 4 menos 3. B sub 2 es 1, 1. Entonces, estos vectores están en el plano. Lo primero que hacemos es, ¿cuál es el 0 en este espacio vectorial? Ah, bueno, pues el vector 0 en ese espacio vectorial es el 0, 0. ¿Sí? Vamos a buscar coeficientes C1 y C2 para expresar el 0 como combinación lineal de los vectores B1 y B2. Sabemos que resolver este sistema de ecuaciones es equivalente a colocar los vectores columna en una matriz y en la parte aumentada estaría el 0, 0, que es el que queremos determinar si es combinación lineal de los otros dos. Podemos trabajar con la matriz de coeficientes, ¿verdad? Sin necesidad de que sea la matriz aumentada, porque la parte aumentada es ceros. Entonces, si la forma escalonada reducida de esta matriz es la identidad, significa que la solución única va a ser C1 igual a 0 y C2 igual a 0. Si la forma escalonada reducida de esta matriz no es la identidad, puede ser que haya más de una solución o que haya alguna contradicción en el sistema, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Siguen ahí? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces dividimos el primer renglón entre 4, queda 1, un cuarto.
Multiplico el primer renglón por 3 y lo sumo al segundo, quedará 0, menos 3 cuartos, más 1 que es 4 cuartos, es 7 cuartos, ¿verdad? Y bueno, ya desde que en la diagonal no hay ceros, ya... ¿Cómo? ¿Me equivoqué? A ver, ¿qué es? 3 cuartos más 4 cuartos. Sí, es 7 cuartos, ¿verdad? Divido el segundo renglón entre 7 cuartos. Sí son 7 cuartos. Sí, son 7 cuartos. Ah, bueno. Y luego multiplico el segundo renglón por menos 1 cuarto y se lo sumo al primero. Ya, llego a la forma escalonada reducida de esta matriz es la identidad. Y como la parte aumentada es 0, significa entonces que C1 es igual a 0 y que C2 es igual a 0. Y además esta es la solución única. Única lo voy a estar escribiendo con mayúsculas porque es el énfasis que debemos de poner. Aquí también esta parte suele traer confusiones en los exámenes, porque si se fijan, el problema no es que el 0, 0 sea solución, siempre va a ser solución, ¿verdad? Esta siempre va a ser solución. Aquí lo importante es determinar que sea única, que es la única solución para expresar el vector 0 como combinación lineal de estos dos. Por lo tanto, los vectores B1 y B2 son linealmente independientes. ¿Este ejemplo queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, vamos a dar un ejemplo en donde obtengamos vectores que no son linealmente independientes. Un ejemplo vamos a hacerlo igual en R2. Tenemos B1 antes de pasar a otros espacios. 4 menos 3, B2, 1, 1. Y otro tercer vector que sea 7, 5. Son vectores en R2. En R2 el 0 es el vector 0, 0. Es igual a C1. Entonces, la matriz de coeficientes asociada a ese sistema de ecuaciones es esta. Aquí claramente no vamos a poder, la forma escalonada reducida de esta matriz no va a ser la identidad. Entonces vamos a obtener que la tercera columna, si no se hace ceros, va a hacer que haya una infinidad de soluciones para C1 y C2. Veamos. Dividimos el primer renglón entre 4, queda 1, 1 cuarto, 7 cuartos. Multiplicamos el primer renglón por 3 y lo sumamos al segundo, queda 0. Acá quedaba 7 cuartos. Y si multiplico 7 cuartos por 3, da 21 cuartos. Y 5 en cuartos es 20. Entonces, 21 más 20 es 41 cuartos. Verifiquen mis cuentas, por favor. Divido el segundo renglón entre 7 cuartos
y queda 0, 1 y queda 41 séptimos, ¿verdad? Y si el segundo renglón lo multiplico por menos un cuarto y lo sumo al primero, queda 1, 0. Entonces, ¿qué es por menos un cuarto? Queda menos 41 16avos y 7 cuartos en 16avos es 28 16avos. Entonces, 28 menos 41, 28 menos 41 es 13. 13 16avos. Verifiquen mis cuentas, por favor. ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, si reinterpretamos esta última matriz, tendríamos C1 menos 36 16avos por C3 es igual a 0, que es lo mismo que 13 entre 16 por C3. Y C2 sería igual a menos 41 sobre 16 por C3. C1 y C2 tienen restricciones, pero C3 no. Para toda C3 en R. Entonces noten que como C3 puede tomar cualquier valor en R, en particular podría tomar el valor 0. La solución trivial, la solución trivial satisface esta ecuación, pero también hay otras que la satisfacen. Si C3 es igual a 1 o a cualquier valor, por ejemplo, si C3 es 16, entonces C1 es 13 y C2 es menos 41 y satisfacen esta ecuación. Como hay una infinidad Maestra. Sí, dime. ¿No se equivocó en el 16 de abajo del 41, que es 7? Puede ser. A ver. ¿Aquí es qué? ¿7? No, en C2 es menos 41 sobre 7, Ah, ¿no? claro, sí. Al copiarlo, ¿verdad? Me equivoqué. Sí, gracias. Bien. Entonces, decíamos que hay una infinidad de soluciones. Por lo tanto, al haber una infinidad de soluciones, para la ecuación, vamos a llamarle 1, concluimos que B1, B2 y B3 son linealmente dependientes. Bueno, poco a poco vamos a llegar a que en R2 a lo más puede haber 2 vectores linealmente independientes. Entonces, cuando les den 3 en R2, ya en automático son dependientes. En R3, a lo más puede haber 3 vectores linealmente independientes. Si les dan 4, significa que necesariamente van a ser dependientes, ¿sí? Ahora, que les den 3 en R3 no significa que sean independientes, ¿verdad?
puede ser, como en los casos que veíamos antes, que, por ejemplo, aquí son 3 vectores en R3, pero el tercero está de más. Si suman los primeros 2, obtienen el tercero. Entonces, no son linealmente independientes. Una pregunta. Sí. Si nos dan 2 vectores en R3, pueden o no ser independientes. Por ejemplo, B es R3 y B1, vamos a suponer que es 1, 2, 3. Y el segundo vector, que fuera -3, -6, -9. ¿Sí? El segundo vector es -3 veces el primero. Son dependientes. Nota que en este caso, el 0 en R3 sería el vector 0, 0, 0, y entonces C1 por B1 más C2 por B2. Pero si B2, en este caso, se pueden hacer todas las cuentas y determinar que no vas a llegar a una solución única, pero vamos a verlo de esta manera. Tendríamos C1 por B1 y sabemos que B2 es -3 veces B1. Entonces tendríamos que C1 menos 3 veces C2 por B1. Para obtener el vector 0, este coeficiente tendría que ser 0. Entonces C1 es igual a 3 veces C2. Para todo C2 en R. Significa que hay una infinidad de soluciones. Por lo tanto, B1 y B2 son linealmente dependientes. Si tienes 2 vectores, digamos que por inspección, puedes determinar si son dependientes o no. Si uno lo puedes expresar como múltiplo del otro. Ahora, ya cuando tienen un conjunto de 3 vectores, a veces es más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde estaban? Aquí. Estos 3. Uno no lo pueden expresar como combinación lineal de los otros 2. Por más que estén intentando cambiar, por ejemplo, el primer vector, no lo van a poder expresar como combinación lineal de los otros 2. Les va a faltar algo, ¿sí? Entonces, este conjunto va a ser linealmente independiente. Aquí en estos, ya son 4 vectores. 3 de ellos se dieron cuenta que generan el espacio R3.
Entonces, el cuarto, no importa lo que sea, lo van a poder expresar como combinación lineal de los otros tres. Cuando eso ocurre, es equivalente a que en esta combinación lineal, si aquí en vez del vector b tienen el vector 0, es equivalente a pasar ese cuarto vector al otro lado y encontrar valores C1, C2 y C3 que generen al cuarto vector. No sé si queda claro lo que estoy intentando explicar. Entonces, en R2, a lo más podemos tener dos vectores linealmente independientes. En R3, a lo más 3, en R4, a lo más 4. Ahora, ¿qué pasa si el espacio vectorial son los polinomios? ¿Qué inciso es? El D. Empecemos con los polinomios de grado 2 o menor que 2, con coeficientes reales. Y vamos a tomar como vectores, ¿verdad? Polinomio 1 es el 1 X y aquí me equivoqué con los índices. Vamos a llamarle así, 0, 1 y 2. X al cuadrado. ¿Cuál sería el elemento 0 en los polinomios de grado 2? Tendríamos 0 por X al cuadrado más 0 por X más 0. Como número es el número real 0, pero podemos expresarlo como polinomio de esta manera, en donde los coeficientes son 0, ¿verdad? Y queremos ver si se puede expresar como combinación de estos vectores, ¿verdad? Llamándolos así de manera genérica. C1 por 1 más C2 por X más C3 por X al cuadrado. Entonces, ¿dos polinomios son iguales? Sí y solo sí. Los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces, lo que obtenemos es que C3 es igual a 0, C2 es igual a 0, C1 es igual a 0, y esta es la solución trivial y además es única. Solución única. Por lo tanto, P sub 0, P sub 1 y P sub 2 son linealmente independientes. Ahora, veamos también para polinomios un ejemplo en donde ya no sean linealmente independientes. Tomemos P sub 0 igual a 1 menos X. P sub 1 igual a 1 y P sub 2 igual a X. ¿Sí? Si tenemos estos tres vectores,
en los polinomios de grado 2 o menor que 2, no van a generar este espacio porque no hay forma de obtener términos de grado 2, pero queremos verificar en este caso si estos vectores son linealmente independientes o no. Entonces, otra vez, tomamos el 0 en el espacio vectorial y queremos expresar ese 0 como combinación lineal de los vectores P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Si simplificamos del lado derecho, tendríamos menos C1 más C3 por X en los términos con X y luego en los términos independientes quedaría C1 más C2. Otra vez, dos polinomios son iguales si, solo si, los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces, en este caso, no hay coeficiente con que igualar al término de grado 2, al coeficiente de grado 2, pero menos C1 más C3 debe de ser igual a 0 y C1 más C2 debe de ser igual a 0. De aquí tenemos que, como C1 aparece en las dos ecuaciones, expresamos C3 en términos de C1, ¿verdad? Y C2 también queda en términos de C1 para toda C1 en R. ¿Sí? No, hay una infinidad de soluciones y por lo tanto, los polinomios P sub 0, P sub 1 y P sub 2 son linealmente dependientes. Bueno, entonces, ¿cuántos polinomios creen que sean necesarios para generar P sub 2 y que al mismo tiempo sean linealmente independientes? Que generen y que sean linealmente independientes. ¿Cuántos serán los mínimos? Y que sean linealmente independientes. ¿Cuántos vectores? Linealmente independientes. Como mínimo son necesarios para generar. ¿Cuántos serán? ¿Dos? Dos. A ver, los
dice su compañera que 3. A ver, los polinomios de grado menor o igual que 2, en general podemos escribirlos así. A2x al cuadrado más A1x más A sub 0. Es decir, tenemos un término de grado 2, otro término de grado 1, otro término de grado 0. Si solo tenemos 2 vectores, a ver, denme intentos de 2 vectores que al hacer las combinaciones lineales pudieran generar términos de grado 1, 2 y de grado 0, 1 y 2, con solo 2. O quien dijo que eran necesarios 3, de los 3 más simples que se le ocurran, que sean linealmente independientes y que las combinaciones lineales puedan generar a estos polinomios. X cuadrada y X, ¿no? X cuadrada y X. A ver, X cuadrada y X. Bueno, si tomas las combinaciones de estos dos, vamos a llamarle aquí C2 y C1, te generan polinomios que tienen término de grado 2, término de grado 1, pero no tienes término independiente. Por lo tanto, no son todos los polinomios de grado 2 o menor que 2. Entonces, ¿cuál será el mínimo necesario que además sean linealmente independientes para que generen este espacio vectorial? Tres, no, maestra. 3. Y el conjunto más simple es el que tiene como vectores llamados de manera genérica, pensándolos en polinomios de grado 2 o menor que 2, 1, x y x al cuadrado, ¿verdad? Las combinaciones lineales de estos vectores, de hecho, se ven así, ¿verdad? Un coeficiente por x al cuadrado, otro coeficiente por x y otro coeficiente por el 1. Las combinaciones lineales de los elementos de este conjunto generan a los polinomios de grado 2 o menor que 2. Y son linealmente independientes y serán el conjunto mínimo. Sí, ¿no? Para generar todos, sí, no, maestra. Para generar todos. Parece que sí, ¿verdad? Y si diéramos, por ejemplo, algo así, 1 menos x y 1 más x al cuadrado. Aquí hay término independiente, hay término de grado 1 y término de grado 2. ¿Creen que estos podrían generar a todos los polinomios de grado 2 que son linealmente independientes? ¿O creen que si los declaro así faltaría algo? Sí faltaría algo. Sí faltaría algo. De hecho, si veo cómo es el generado por este conjunto, serían todas las posibles combinaciones lineales de 1 menos x y
1 más x al cuadrado, que darían C2x al cuadrado menos C1x más C1 más C2. Entonces, el término de grado 0 tiene una forma específica, no es cualquier número real, ¿verdad? Entonces, estos no son todos los vectores, todos los polinomios de grado 2 o menor que 2, son un subconjunto de ellos. Ujú. Son un subconjunto de estos polinomios. Bien, entonces vamos a hablar ahora del concepto de base. Una base va a ser el mínimo, una base debe de cumplir con que los vectores en la base deben de ser linealmente independientes y deben de generar, ¿sí? Entonces, estamos preguntando, en otras palabras, por el mínimo número de vectores que generen y que sean linealmente independientes. Bueno, entonces, si B es un espacio vectorial y vamos a tomar un conjunto, entonces sea beta igual a un conjunto este es un conjunto de vectores. Conjunto de vectores en B. Beta es base del espacio vectorial si el generado por beta es el espacio vectorial y si el conjunto beta es linealmente independiente. Si el conjunto de vectores son linealmente independientes y generan el espacio vectorial, entonces decimos que es una base de ese espacio vectorial. Vamos a hacer una tablita de algunas bases que de manera intuitiva ya conocemos. En esta columna voy a escribir el espacio vectorial. Y acá la base. Entonces vamos a empezar por lo que nos es más familiar. Si el espacio vectorial son todos los puntos en el plano, entonces, ¿cuál sería una base?
1, 0 y 0, 1. Estos dos vectores generan a todos los puntos en el plano porque si escribo la combinación X por 1, 0 más Y por 0, 1, da el vector X, Y para cualquier valor de X y de Y, ¿cierto? Entonces generan R2. Y son linealmente independientes porque este 1 al ir cambiando de posición, hace que el vector 0 solamente se pueda generar como combinación lineal de estos dos si los coeficientes C1 y C2 por los que multiplicaríamos son 0. Es decir, la solución es la trivial y es la única para generar al vector 0. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Sí. ¿Sí? Ahora, si el espacio vectorial son los puntos en el espacio, ¿alguien quiere proponer una base para esos puntos en el espacio? Los vectores I, J, K. Y JK, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bien. Si tuviéramos el espacio Rn, entonces una base sería, déjenme ponerle a estos vectores, tomarlos así como un conjunto, ¿verdad? Para que la notación para los más generales sea más fácil. Ese conjunto es una base, y si ahora tuviera a los vectores en Rn, los voy a definir así. Son los vectores E1, E2. ¿Cuántos serían necesarios como mínimo? N. N. E sub n, tales que E sub i es un vector en Rn con la iésima con su iésima coordenada igual a 1 y las demás 0. ¿Sí está claro cómo quedan definidos esos vectores? Sí. Ahora, pensemos en los polinomios. Otra vez, de lo más simple que conocemos, los polinomios de grado 1 con coeficientes reales. Una base va a ser 1 y X, porque las combinaciones lineales de estos dos vectores serían A sub 0 por 1 más A sub 1 por X, ¿verdad? Eso genera a todos los polinomios de grado 1. Y claramente no puedo obtener X de multiplicar el 1 por una constante
ni puedo obtener el 1 de multiplicar x por una constante. Entonces son linealmente independientes. Los polinomios de grado 2 con coeficientes reales. ¿Quién me da una base para estos? Uno, X y X cuadrada. Exacto, esa es la más fácil, ¿verdad? Puede ser que haya otras, pero esta es la más intuitiva. Y si continuamos así, aquí hay salto de páginas, espérenme. Déjenme copiar al menos esta parte para continuar la tabla en otra página. Ahí está. Entonces, si tenemos ahora el espacio de los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales, ¿cuál será una base para ese conjunto de polinomios? Uno, X y luego X a la N más 1. Pero entonces serían los polinomios de grado n más 1, Entonces X a la N. x a la n. Ujú. Ok. Y si tengo matrices, vamos a empezar otra vez con las más simples. Matrices de 2 por 2 con entradas reales. Una base será, como aquí quiero generar a todas las matrices, ¿qué tal si para generar cada una de las entradas voy variando el 1 en las entradas de una matriz de las matrices de 2 por 2, de tal forma que al hacer la suma de múltiplos de estas, esté segura de que generan a todas las entradas de una matriz de 2 por 2. ¿Están de acuerdo en que esta sería una base? Sí, ¿Sí? Ninguna de estas matrices puedo expresarla como combinación lineal de las otras, ¿verdad? No es posible, por ejemplo, generar un 1 aquí haciendo sumas de múltiplos de estas. Entonces, claro, podemos hacerlo también en todo detalle, verificar que la matriz 0, generada como combinación lineal de estas 4 matrices, tiene por solución única a los coeficientes ceros y por lo tanto es un conjunto linealmente independiente. Y es un conjunto que genera las matrices de 2 por 2 porque cada uno de estos unos contribuye a una de las entradas en estas matrices. ¿Sí se entiende esto último? sí, maestra. Bueno, a mí sí, me queda A ti claro. sí. Ujú. Sí, maestra. Ok. Bien, a ver si es cierto. Y si tuviéramos las matrices de n por m con coeficientes reales, ¿cuántas matrices tendría que definir como una base? N por M, ¿no, maestra? N por m. Vamos a definirlas así. Son las matrices
E y J de N por M con entradas reales, tales que E y J es la matriz cuya entrada en el renglón y columna J es 1 y las demás entradas son 0. ¿Están de acuerdo en que podríamos caracterizar una base para este espacio vectorial de esta manera? Ahora, no significa que sea el único conjunto que tenga esas atribuciones. Pero lo que acabamos de escribir es un resumen de lo que se conoce como bases estándar. Y al mismo tiempo, esto nos va a dar pauta para definir la dimensión de un espacio vectorial. La dimensión de un espacio vectorial está dado por la cardinalidad de una base para el espacio, ¿verdad? Entonces, este conjunto B tiene 2 elementos. Significa que la dimensión de R2 es 2. La dimensión de R3 es 3. La dimensión de Rn es n. La dimensión de los polinomios de grado 1 o menor que 1 es 2. La dimensión de los polinomios de grado 2 o menor que 2 es 3. La dimensión de los polinomios de grado menor o igual que n va a ser n más 1, ¿verdad? Porque aquí tenemos de x a la n, aumentando cada vez una potencia, tenemos n elementos, más el término independiente, son n más 1 elementos en este conjunto. La dimensión del espacio de matrices de 2 por 2 con entradas reales, entonces, será 4. Y la dimensión de las matrices de n por m con entradas reales será igual a n por m. Entonces, determina si el conjunto beta es una base para el espacio vectorial B. Inciso A. El espacio es el de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales, y el conjunto que queremos determinar si es o no base es menos 2 menos 11x más 7x cuadrada y menos 5 menos x menos 5x cuadrada. Inciso B. En el espacio de matrices de 2 por 2 con entradas reales, queremos determinar si el conjunto beta que es 3, 1, 0, 0, 3, 2,
0, 0, menos 5, 1, 0, 6 y 0, 1, 0 menos 7 es base. Ujú. Hasta aquí termina la clase de hoy.